La deuda con las clínicas y hospitales de Colombia alcanza cifras que suenan impagables. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales asegura que el monto de las obligaciones alcanzó los 16,8 billones de pesos. Las cifras y el problema de cartera es un problema crónico. A corte de diciembre 31 de 2023, la deuda con las IPS del país llegó a los 16,8 billones de pesos, con un aumento del 4,38% en solo 6 meses. Y aportaron información 221 instituciones hospitalarias de todos los niveles y de todas las naturalezas jurídicas. El resultado nos muestra que la cifra de cartera es de 16,8 billones de pesos, un crecimiento respecto al corte anterior de más de 700.000 millones de pesos. Según el informe, la cartera en mora ya supera el 54%. Solo la deuda de las EPS con las clínicas y hospitales supera el 74% del total, es decir, 12,2 billones de pesos. El Estado les debe el 8,8% de los cerca de 17 billones de deuda. Por concepto de SOAT, la cartera es del 3%, prepagada 2% y las aseguradoras de riesgos laborales deben 0,3% del total. Le estamos pidiendo al gobierno nacional que verifique el cumplimiento de las cifras, que el 80% sea el mínimo del dinero que se mueva, que no se olvide el otro 20%, que las dos sirven para mantener la cartera corriente controlada y para poder empezar a disminuir la cartera que está vencida. También le estamos pidiendo al gobierno nacional que con el giro directo verifique y se encargue que esos dineros que se movilizan a través de ese mecanismo no se queden en instituciones de integración vertical, es decir, que la prioridad sean los hospitales y las clínicas que son independientes, que permita subsanar los daños que han dejado las EPS que se han ido del sistema, que se han liquidado y que no han respondido. Hay varias opciones para fondearlo. Una de ellas es el medio punto de IVA social destinado específicamente a la salud. Las EPS con mayor deuda son Nueva EPS, 3,1 billones de pesos, Sanitas, 985.000 millones de pesos y Sura, 596.000 millones de pesos. Una crítica situación de orden público de la que culpó al gobierno nacional denunció esta noche en el Senado de la República el Partido Centro Democrático. Aunque el debate por la situación de orden público en el país era contra el ministro de Defensa, este no pudo asistir a la plenaria del Senado porque estaba en la Cámara de Representantes afrontando uno de moción de censura. El Centro Democrático fustigó al gobierno nacional. El gobierno de Gustavo Petro ha sido maravilloso para los grupos ilegales, les ha dado territorio, les ha dado plata, pero ha sido nefasto para los caucanos y para los colombianos. Queremos pedirle al Congreso de Colombia que le llame la atención al gobierno de Gustavo Petro. Vos también sos Cauca. El Cauca necesita hoy la atención prioritaria de todos los congresistas de Colombia y del gobierno tan indiferente y tan indolente. Mientras Petro está tomando whisky y champaña por el mundo, han matado 121 militares y 78 policías. Mi solidaridad absoluta con las Fuerzas Armadas, con los policías, con los militares de mar, tierra y aire. Y la mejor prueba fue lo que le pasó al papá de la vicepresidente Francia Márquez. Estos tipos empoderados no respetan nada, ni siquiera la afinidad ideológica, nada. Van detrás del negocio y van detrás de volver a Colombia un estado criminal. Desde el pacto histórico vinieron las réplicas. Yo invito a la senadora María Fernanda Cabal que supere la xenofobia y el odio contra los pueblos indígenas, porque cada vez que interviene es para señalarnos. Cada vez que interviene, trae a gente indígena para que hable mal de los pueblos indígenas, y eso no lo acepto. Es una perfidia endilgarnos a nosotros que dejamos expósitos a nuestros líderes para que sean dados de bajas. Nadie hace eso en ninguna organización política. Que hace pocos minutos fue levantada la plenaria del Senado sin que hablase ningún comandante militar ni funcionario del gobierno. Y la vicepresidenta Francia Márquez solicitó contundencia a las fuerzas militares para enfrentar a los grupos armados. La vicepresidenta Francia Márquez se reunió con el presidente Gustavo Petro para abordar el reciente atentado del que fue víctima su padre y extendió un llamado a las autoridades. Necesitamos contundencia en el actuar para prevenir
que esas bombas, que esos carros bomba, que esos artefactos explosivos, que esos atentados como el que sufrió mi padre, los escoltas y mi sobrino, no se vuelvan a presentar para ningún colombiano en este país. La alta funcionaria también extendió el llamado a los grupos al margen de la ley. El gobierno no va a detenerse en frenar las acciones terroristas que están atentando contra la población civil. Por su parte, las autoridades continúan en la búsqueda de los responsables de este atentado. Se establece una investigativa prioritaria para la Policía Nacional y estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos por recompensa a quien nos dé información que nos permitan poder identificar las personas que realizaron este hecho. Tras el ataque, Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta, fue trasladado a Cali, donde espera el análisis de riesgo para reforzar su seguridad. Esta noche la Asamblea de la Federación Colombiana de Educadores acordó mantener el paro de docentes e insistió en el hundimiento del proyecto de reforma estatutaria en la educación. Al Congreso de la República solo le queda esta semana para adelantar el último debate de reforma a la educación. Es precisamente la falta de tiempo e imposibilidad de acuerdos lo que hoy ratifica a FECODE como críticos del proyecto. El problema real hoy es que en la plenaria del Senado no tenemos las garantías por parte de los senadores para decir ese proyecto queda de esta manera, porque hoy cada quien está feriando una situación, cada quien está mirando sus intereses y no le importa que la educación pública sea un derecho fundamental en lo que nosotros estamos planteando. Por eso estamos diciendo que es importante lograr que se hunda este proyecto. Sin embargo, aclaran que sí es necesaria una ley estatutaria de educación. Es importante abrir ese gran debate una vez se hunda este proyecto. Incluso estamos discutiendo lo de la financiación de la educación. La decisión de permanecer en paro se tomó en la asamblea de ese sindicato. Y ante la Cámara de Representantes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el debate de moción de censura en su contra es improcedente. Señaló que no toma decisiones sobre el sistema de salud de los maestros. El ministro Jaramillo enfrentó su segunda moción de censura ante la Cámara de Representantes, esta vez por la prestación del servicio de salud a los docentes del país. Un gobierno que había prometido darle solución a esta crisis del sistema de salud, lamentablemente ha decepcionado al magisterio colombiano. Entonces, decir que el Ministerio de Salud no tiene nada que ver con la catástrofe del modelo de salud de los maestros es prácticamente negar que el agua moja. El pacto histórico defendió el rol del ministro. Llegaron solo al oportunismo, al bus del show, no han ido a madrugar con los maestros a hacer el trabajo, disculpe que los diga. Por eso me anoté, porque no llama legitimidad de la causa. Pero ya que todos están preocupados por los maestros y maestras, hoy están en paro. Y necesitamos que sus compañeros del Centro Democrático, que les preocupa tanto los maestros, y Cambio Radical, nos ayuden a que esa ley estatutaria salga como salió en la Cámara. Al ser un régimen especial de salud, el ministro Jaramillo argumenta que no tendría relación directa con el Fondo de Atención a los Maestros, por lo que dice que se violaron sus garantías al citarlo a dicho debate. Y los felicito porque han hecho este debate. Pero les quiero decir a ustedes una cosa, este debate es improcedente. Yo no tengo por qué responder cuando desafortunadamente, y perdóneme y discúlpeme, no puedo responder cuando desafortunadamente en la acta por el cual yo fui citado no llenaba la 10ª parte de los integrantes de la Cámara. Segundo, no corresponde a los asuntos relacionados de las funciones propias de mi cargo ministerial, como lo demostré. Congresistas se mostraron inconformes con las respuestas de Jaramillo, dado que no abordó los cuestionamientos de los legisladores sobre el manejo del fondo, bajo el argumento de que era un debate improcedente. La marcha de los docentes en Bogotá, en la que participaron alrededor de 22.000 educadores, semiparalizó el tráfico de la capital. Uno de los puntos principales fue la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, desde donde salió la mayoría de la multitud. El recorrido por la calle 26 obligó al cese de operaciones del sistema de Transmilenio por esa troncal, obligando a miles de personas a caminar a sus destinos. La manifestación llegó a la Plaza de Bolívar, congregando a maestros de todos los rincones de Colombia. Porque no queremos la privatización, queremos una gente y unos niños que realmente quieran al país y es por medio del trabajo. 20 horas.
Ahí nos venimos con muchas dificultades, pero estamos aquí porque tenemos un compromiso con la educación pública y el pueblo colombiano. Que la ley estatutaria de reforma a la educación se tiene que retirar. Autoridades distritales rechazaron el bloqueo al sistema de transporte masivo y también algunos casos de vandalización. 2 estaciones del sistema Transmilenio vandalizadas, un bus grafiteado, un gestor de convivencia agredido, gestores de movilidad amenazados con armas blancas, cerca de 100.000 personas afectadas en el pico del transporte al mediodía y adicionalmente 300.000 a lo largo de la jornada. Hoy ha sido una jornada bastante mala para la ciudad en términos de el poco respeto que hay por los derechos de los ciudadanos de parte de quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica. Al mismo tiempo, en la carrera séptima, un grupo de indígenas bloqueó el paso a la altura de la calle 32, colapsando aún más la movilidad en el centro de Bogotá. Y más al norte, a la altura de la calle 74, frente a Colpensiones, el Sindicato de Trabajadores también bloqueó el paso vehicular sobre la carrera séptima. Con la aprobación de la reforma pensional, la Asociación de Fondos de Pensiones afirmó que los fondos privados se marchitarán con el tiempo y señaló que el ahorro no estará garantizado en el nuevo sistema. Según Asofondos, con la reforma pensional, esas empresas pasarán de 7 millones de cotizantes a 1.7 apenas entre en vigencia la ley, lo que los acabará de manera gradual. Porque el stock acumulado de los activos se va a ir reduciendo progresivamente en el tiempo. O sea que se van a acabar los fondos. Los fondos se van a ir marchitando si no pasan cosas adicionales, medidas adicionales. Dadas las circunstancias nuevas, ¿no? Hay fondos que renuncien a la licencia. El ahorro y la capacidad de Colpensiones para recibir afiliados son las principales preocupaciones de los fondos sobre el nuevo sistema. Planteamos que todo el ahorro que llegue a Colpensiones se ahorre, todo, ¿no? Infortunadamente quedó que solo se va a ahorrar de cada 100 pesos, solo 20. Un año no es el tiempo suficiente, ¿no?, para que Colpensiones esté lista para recibir a 24 millones de afiliados, ¿no? En Colpensiones muchas cosas todavía son manuales. El gobierno de México reportó al menos 1,4 millones de personas en situación migratoria irregular entre enero y mayo de este año. La inmigración en México ha aumentado notoriamente, así lo confirmó en un comunicado la Institución Nacional de Migración, quien detalló que de acuerdo con los procesos migratorios, 1.393.683 millones de personas extranjeras viajaron por el país en condición irregular en los primeros 5 meses de este año, los cuales 738.270 hombres adultos transitaron solos, mientras que 362.979 eran mujeres adultas no acompañadas. El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, le sigue Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Cuba. De todas formas, sin embargo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó que hay un sobredesbordamiento del flujo migratorio en el país, tras el endurecimiento de las medidas antimigratorias del gobierno de los Estados Unidos y la orden ejecutiva de Joe Biden, quien restringe las solicitudes de asilo y agiliza las deportaciones. La inversión extranjera directa en Colombia cayó 5,9% en los primeros 5 meses del año, según el Banco de la República. Mientras en el periodo enero a mayo del 2023 ingresaron a Colombia más de 5.799 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, en el mismo periodo de este año la cifra apenas alcanzó los 5.455 millones de dólares. Para el gremio exportador, uno de los factores que está ahuyentando la inversión extranjera es la inseguridad. La seguridad física, pero también la seguridad jurídica en Colombia se ha deteriorado. Estas cosas que estamos viendo en el Cauca, en el Valle del Cauca, creo que son una alerta y los inversionistas pues toman nota de eso. El presidente de Analdex también sostiene que hay desconfianza en torno a las reglas del juego para la inversión extranjera. El tema de una posible reforma tributaria. Creo que eso cambia. Hoy se llevó a cabo una cumbre de la justicia para enfrentar el hacinamiento en las unidades de reacción inmediata.
En la Corte Suprema de Justicia se desarrolló el encuentro que busca una salida al hacinamiento de las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Según un informe de la policía, en Bogotá existe una sobrepoblación de 1.624 internos, en Barranquilla es de 1.130 personas, en Cali es de 1.960 y en Medellín es de 1.937 personas. Para superar esos niveles de sobrepoblación que hay en las URI y en las estaciones de policía, se acordó el traslado de 390 personas privadas de la libertad que ya están condenadas y a quienes ya se les abrió un cupo en las cárceles. También se acordó que el IMPEC realizará un informe sobre los internos que pueden tener libertad condicional y casa por cárcel. La Corte Suprema se comprometió a mediar con los jueces para acelerar esas decisiones. Se puedan otorgar los beneficios de manera oficiosa para que así, de este modo, se liberen cupos carcelarios. Por su parte, los alcaldes de las 4 ciudades se comprometieron a tomar medidas para garantizar que los internos puedan asistir virtualmente a las audiencias para evitar vencimiento de términos. El presidente del autorregulador del mercado de valores, Michel Llana, advirtió que la reforma pensional es insostenible fiscalmente. Después de la aprobación del proyecto en el Congreso, el dirigente sostuvo que la reforma pensional no es sostenible fiscalmente, ya que varios artículos aprobados no tienen un sustento sobre su impacto económico. Se revivió un artículo para comunidades indígenas y afrodescendientes que no tiene clara su implementación. Se le dan condiciones especiales a una población muy grande y el costo fiscal de esa aprobación no está cuantificado. Se suma la reducción en las semanas de cotización para las mujeres. Termina constituyéndose en una posible desventaja para ellas porque confluyen una serie de elementos que no son beneficiosos en el largo plazo para este grupo poblacional. El Ejecutivo señaló que el periodo de transición para Colpensiones es muy corto. Esta aprobación express genera preocupaciones sobre el régimen de transición, que es muy acelerado. En un año es muy poco probable que Colpensiones pueda estar listo tecnológicamente. Por otro lado, cabe anotar que el presidente del autorregulador del mercado dejará su cargo en el mes de septiembre. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, denunció que falsos líderes están reclamando la adjudicación de tierras. Durante la antesala a la Feria de Agricultura Campesina y Familiar que se desarrollará esta semana en Corferias, en la capital del país, la funcionaria alertó por supuestos líderes que están pagando para ser inscritos y recibir beneficios de la reforma agraria como la adjudicación de tierras. Se está adelantando los procesos correspondientes con las autoridades competentes. Que no caigan en estos oportunistas que se presentan pidiendo pagos o coimas para prometer favorecimientos en las compras de tierras. La funcionaria señaló que también se está investigando internamente con la Agencia Nacional de Tierras la responsabilidad de funcionarios y contratistas. Para que cualquier irregularidad que se detecte o cualquier denuncia que se reciba en torno a los procesos de compra de tierras, aplique el procedimiento anticorrupción y lo ponga en conocimiento de las instancias, tanto judiciales como disciplinarias y fiscales correspondientes. Finalmente respaldó las manifestaciones y movilizaciones de algunas comunidades campesinas. Se intensifica la carrera por la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un anuncio agresivo contra su rival, el líder republicano Donald Trump. In the courtroom, we see Donald Trump for who he is. He's been convicted of 34 felonies, found liable for sexual assault, and he committed financial fraud. La campaña electoral de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se tensiona. El presidente Joe Biden, por medio de este video, ha decidido pasar el ataque con una campaña publicitaria en que califica a su rival Donald Trump de delincuente desquiciado. El candidato demócrata a la reelección ya aprovechó un acto de recaudación de fondos a puerta cerrada para llamar abiertamente a su antecesor delincuente convicto como argumento electoral. Ahora apuesta por ese mensaje como línea argumental en la semana previa al primer debate entre ambos candidatos, que se va a celebrar el próximo 27 de junio en Atlanta. Por otro lado, durante una reunión con el expresidente Barack Obama y algunos artistas de Hollywood, el presidente estadounidense dio a conocer el recaudo total de su campaña, situando la cifra en más de $30 millones. Alcaldes y dirigentes gremiales del sur del país le solicitaron hoy al gobierno nacional revivir los bombardeos aéreos contra los grupos armados ilegales que han desatado una ola terrorista en los últimos días. Pidieron también que la vía panamericana no sea bloqueada.
que se aumenten las horas de vuelo de la Fuerza Aérea y de Aviación del Ejército y que se revisen las restricciones a la posibilidad de la Fuerza Aérea de bombardear campamentos de estos grupos terroristas, porque ahí se está cediendo una ventaja táctica que nos permitiría erradicar estos grupos más rápido. Desesperados por la situación de orden público que vive el suroccidente del país, empresarios y mandatarios de Cauca, Nariño y Valle del Cauca anunciaron que instaurarán una acción popular para que el gobierno de Gustavo Petro permita que la vía panamericana no vuelva a ser bloqueada. Que realmente también sean atendidas las peticiones y las pérdidas que también se están generando para nosotros. El año pasado, solamente por cuestiones de bloqueos, solo el año pasado fueron más de 3 billones de pesos para nuestro sector, sin contar las pérdidas para la industria, el comercio y el resto de los sectores como turismo que también se están viendo afectados. Cuando se tapa la vía se dejan de transportar cerca de 25 millones de kilos de mercancía. Eso hace que nuestro departamento, siendo con espíritu agropecuario, ¿sí?, se generen atrasos permanentes y retiro de los capitales que ahí existían, como Alpina, por lo menos que ya no está en nuestra ciudad. De acuerdo con los dirigentes que llegaron a Bogotá a dar una rueda de prensa sobre este particular, la situación que afecta a sus territorios, las comunidades y los grupos armados ilegales están ejerciendo presión sobre el gobierno. Herramienta de extorsión al Estado, bloquear la vía panamericana. Y es lo que está pasando en este momento. Las empresas del departamento de Nariño, gran parte de la economía popular, que nosotros tenemos un porcentaje, el 97% de micro y pequeñas empresas. El tercer rango de nuestro PIB es agrícola. El alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, la asociación gremial que agrupa a los 31 alcaldes de las ciudades principales del país, manifestó que la seguridad tiene que ser una prioridad en el gobierno de Gustavo Petro. En los próximos días será instaurada la acción popular. Mompox será la primera ciudad inteligente de Colombia. Esto debido a una millonaria inversión que hará el gobierno nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información. En Mompox, Bolívar, iniciará la transformación digital que, según el Ministerio de las TIC, la convertirá en la primera ciudad inteligente de Colombia. Se realizará una inversión de 20.000 millones de pesos para avanzar en conectividad, ciberseguridad, desarrollo turístico y medio ambiente. Adicional a eso, se materializará la primera carretera inteligente del país, que con ayuda de Internet se podrán hacer conteos de carros, velocidad y se implementarán estrategias de seguridad vial. Los paneles solares y energía sostenible también serán parte del proceso. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó una nueva caída de las ventas del comercio en mayo. La bitácora económica de FENALCO reportó que el 81% del comercio reportó disminución en sus ventas durante el mes de mayo. Con ello se completan 17 meses consecutivos donde el sector mantiene cifras negativas. El gremio sostiene que el gasto de los hogares sigue rezagado en la mayoría de las fuentes de consumo. A través de un video, el presidente de FENALCO explicó: todavía hay mucho temor por parte de los hogares colombianos respecto a comprar con tarjeta de crédito, a pesar de que ha ido bajando la tasa de interés. El dirigente manifestó que las expectativas también son pesimistas. Y respecto al optimismo o pesimismo hacia el futuro, el 76% dice que las ventas y las cosas en Colombia van a empeorar. Los sectores con menor dinamismo son vehículos, confecciones y materiales para construcción. El gerente general del ICA, Juan Fernando Roa, reportó la evacuación de más de 75.000 reses que se encontraban en riesgo por inundaciones en la región de La Mojana. Transcurrido un mes por la emergencia de la inundación en el canal del dique, ya son más de 75.000 los animales que han tenido que ser evacuados de la zona con el acompañamiento del ICA. Lo que pretendemos con esto es garantizar la vida de los animales y, por supuesto, las condiciones de ingreso de los productores, de los ganaderos, de los porcicultores y quienes de verdad se ven aliviados con estas medidas de transhumancia que se generan generalmente por una situación que, si bien acá no es propiamente generada por la ola invernal, sí tuvo que ver con el rompimiento del dique Caregato. El ICA anuncia medidas para evitar una emergencia sanitaria. Estamos en plena ejecución del primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa, brucelosis bovina, rabia en todo el territorio nacional, que va desde el 4 de junio al 24 de julio de este año, y allí es muy importante que todos tengamos la conciencia de permitir la vacunación. El instituto supervisa este ciclo de vacunación. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará una ley de amnistía que protegerá de la deportación a algunos cónyuges indocumentados de ciudadanos de ese país norteamericano.
A pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que Joe Biden, el actual presidente, busca la reelección, el mandatario se prepara para anunciar una amplia acción ejecutiva que protegería a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos del país de la deportación y les permitiría trabajar legalmente mientras buscan la ciudadanía. La política se aplicaría a personas que estuvieron viviendo en Estados Unidos durante 10 años y utilizaría una autoridad legal existente conocida como libertad condicional, que ofrece protección contra la expulsión. Los defensores de la inmigración y los demócratas buscaron durante mucho tiempo estos esfuerzos en un año electoral y se producen después de que Biden tomara a principios de este mes medidas restrictivas para limitar el procesamiento de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. El proyecto podría constituir el mayor programa de ayuda del gobierno federal desde el programa de acción diferida para los llegados en la infancia de la era del expresidente Barack Obama, el cual también incluye una vía para obtener visas de trabajo que cumplan con ciertos requisitos. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el nivel de violencia que vive la población colombiana. Para la ONU, la situación de violencia en los territorios es bastante preocupante. Estamos bastante preocupados por el incremento de la violencia en las últimas semanas. Hemos visto atentados incluso contra sedes de la policía en el departamento de Cauca y pues lo que ocurrió ayer, que fue un atentado contra el papá de la vicepresidenta. Lo que creemos es que es un desafío para el Estado recuperar control territorial, es fortalecer a las instituciones del Estado en los territorios para garantizar los derechos humanos. Para la ONU, es indispensable que los diálogos con las organizaciones armadas tengan como objetivo la protección de la población y fortalecer la presencia integral del Estado y frenar la expansión territorial de los grupos ilegales. En debate de control político en el Consejo de Bogotá, los cabildantes cuestionaron el contrato que entregó a particulares el servicio de grúa para los carros inmovilizados que son llevados a los patios. Aseguran que deja millonarias ganancias al concesionario. De los más de 163.324 millones de pesos que recaudó el distrito desde abril de 2018 a enero de 2024, más de 134.415 millones de pesos fueron directamente al concesionario y tan solo 28.908 millones de pesos a la Secretaría Distrital de Movilidad. Desde el Consejo cuestionan la amplia participación de este concesionario. En el año 2021 se ganaron 21.000 millones de pesos y en el 2023 41.000, es decir, no hay ningún control, se ganan prácticamente saltando un año el doble y el distrito solamente el 17%. Más del 64% de los vehículos que llegan a los patios son motocicletas, pues en las grúas pueden ir hasta 7 de estos vehículos. El por qué los usuarios deben pagar cada uno el traslado de su vehículo cuando se debería pagar entre todos un solo viaje en las grúas. Es algo irresponsable cobrarles este dinero uno por uno a cada conductor. La principal alternativa por parte del Consejo de Bogotá es que finalice la tercerización. Inició en Cartagena la reunión del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Las personas participantes hablaron sobre los retos económicos del planeta. Más de 400 presidentes de empresas, líderes de Colombia, España y América Latina se reúnen en Cartagena en torno al crecimiento de la inversión, la competitividad y la actual situación económica. El país, como todos los países, tienen ciclos, o sea, nuestra economía en este último año no está creciendo como veníamos creciendo antes. Yo creo que en muchos países de la región eso ocurre, pero creo que nosotros los empresarios tenemos la responsabilidad en momentos difíciles de tratar de seguir empujando y seguir creciendo. Así que creo que todo momento difícil es a la vez un momento de oportunidad. Temas como la innovación y el aporte a la transformación que se vive a nivel mundial también están en la agenda. No hay que ocultar pues que la falta de seguridad jurídica, los cambios bruscos de gobiernos de un extremo a otro, pues no ayudan muchas veces y desde luego pues también las propias condiciones de seguridad física en la región deben mejorar sustancialmente para que el mundo empresarial y por supuesto también pues el mundo laboral caminen en un entorno mucho más positivo. El 7º Congreso Iberoamericano CEAPI
se desarrollará hasta el próximo miércoles en la capital de Bolívar. Y también en Estados Unidos, el gobernador de Maryland perdonó a más de 175.000 personas condenadas por posesión de marihuana de bajo nivel. Una acción que tiene como objetivo abordar el impacto desproporcionado que las políticas de drogas del Estado han tenido en miles de personas, sobre todo afroestadounidenses. El indulto masivo otorgado por el demócrata Wes Moore se produce después de que los residentes del estado votaran en noviembre de 2022 para legalizar el uso del narcótico por parte de adultos, esto mediante un referéndum. El gobierno de Venezuela anunció que no reconoce ni reconocerá lo que calificó de venta forzosa de Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela. Este pronunciamiento se da luego de que la semana pasada venciera el plazo fijado por un tribunal estadounidense que organiza la subasta de acciones de la empresa para que los interesados presentaran sus ofertas en un proceso judicial. El propósito del proceso es recolectar el dinero para pagar a los acreedores víctimas de expropiaciones o de incumplimientos de deuda en Venezuela por alrededor de 21.300 millones de dólares. El gobierno del presidente Nicolás Maduro advirtió que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para evitar lo que considera un despojo definitivo de la empresa y además reiteró que se reserva el ejercicio de participación frente a cualquier empresa o individuo que adquiera las acciones.